Gracias, presidente. Buenas tardes de nuevo, señorías. En relación a la moción presentada por el Grupo Parlamentario del Partido Popular, votaremos en contra de la misma por las razones que a continuación expondré. En relación al punto primero, dentro de los planes de calidad del aire en redacción, el plan para la aglomeración de Gijón y el de la zona central de Asturias, este último centrado en las mediciones del puerto de Avilés, se incluye la necesidad de realizar un programa específico de inspección y vigilancia para las actividades que la normativa cataloga como potencialmente contaminadoras de la atmósfera, tengan o no autorización ambiental integrada. Por tanto, no hace falta ese calendario, dado que lo solicitado en el primer punto estará incorporado en los planes de calidad del aire que la Consejería está elaborando. En relación al punto segundo, las medidas de instalaciones de control de las emisiones atmosféricas medidas en continuo deben realizarse con arreglo a las normas CEN y UNE existentes y de conformidad con las citadas normas, la calibración y verificación de sistemas automáticos de medida debe realizarse por un laboratorio de ensayo acreditado bajo la norma UNE con una determinada periodicidad. La Administración, el Principado de Asturias, ya realiza la comprobación y el control de los certificados exigibles a estas instalaciones de acuerdo con las normas expresadas con anterioridad, sin que sea preciso, por tanto, establecer un calendario específico de comprobación y verificación, dado que estas comprobaciones ya se realizan con la periodicidad que establece la normativa vigente. Y en cuanto al tercer punto, esta exigencia se concretará dentro del plan de la calidad del aire de la aglomeración de Gijón, que establecerá las medidas concretas que las empresas y administraciones deberán adoptar para mejorar la calidad del aire de la zona. Por lo tanto, no parece adecuado establecer medidas fuera del ámbito del plan sin la necesaria y conveniente, muy conveniente, participación pública. Asimismo, dado que la enmienda de adicción de un punto cuarto del Grupo Parlamentario Foro Asturias ha sido aceptada, sí que la votaremos a favor en el caso de que se permita la votación por puntos, ya que no existe inconveniente porque una medida prevista en el Plan de Calidad del Aire para la aglomeración de Gijón es precisamente la realización por la Autoridad Portuaria de Gijón de ese estudio que modelice la emisión de partículas por efecto del viento en los acopios de graneles existentes y proponga las medidas adecuadas para su mitigación, tal como manifestó la consejera el pasado 17 de octubre en el Pleno de la Cámara. La señora Fernández, de Foro, indicaba, al igual que ya hizo en su día la alcaldesa de Gijón, e insistía que el ayuntamiento no tenía competencias en relación a este aspecto. Y la realidad es tozuda y no acepta medias verdades. La alcaldesa de Gijón sabe perfectamente que tiene competencias delegadas en materia de medio ambiente atmosférico desde el año 2011 por parte de la Junta de Gobierno. Y es un ayuntamiento, además, que desde el año 2004 cuenta con una ordenanza sobre medio ambiente atmosférico que la habilita en materia de medio ambiente industrial para pedir datos a las industrias en funcionamiento en su municipio, verificarlos y comprobarlos. Nadie dice que el Gobierno del Principado de Asturias no tenga responsabilidad o competencia en esta materia. Faltaría más. Nadie trata de echar balones fuera, pero no neguemos la realidad. Y la realidad es que el Ayuntamiento de Gijón también tiene competencias. Y algún otro portavoz indicaba que en esta materia notaban falta de transparencia, opacidad en cuanto a la publicidad de los datos por parte de la Administración autonómica. Y no es cierto. No es cierto que haya ni falta de transparencia ni que haya opacidad. No es verdad. Todos los datos relativos al incidente de Arcelor, todos los datos del viernes al domingo están colgados en la red, tanto de la red oficial como de las empresas, a disposición de todo el mundo. Y todo dentro de la normalidad y de los límites legales. Y todos los datos resultantes de la medición de las partículas por parte de las estaciones de medición están colgados en la página web del Principado de Asturias. Por tanto, señorías, no generemos alarma. La mentira tiene patas muy cortas. No es verdad que haya falta de transparencia ni opacidad. Señorías, en los últimos años, gracias al trabajo de las diferentes administraciones públicas, no solo de la autonómica, de las diferentes administraciones públicas, se ha mejorado sustancialmente la calidad del aire en Asturias. Y así lo corroboran los valores obtenidos en el conjunto de las estaciones de medición que hay en nuestra comunidad autónoma, que, por cierto, y creo que es importante que se destaque, que Asturias es una de las comunidades autónomas con mayor número de estaciones de medición. Y es importante destacar, por tanto, que tenemos una comunidad con el mayor número de estaciones de medición. Y esta mejora de la calidad del aire en Asturias en los últimos años, no lo digo yo, es una realidad. Un solo ejemplo, solo desde el año 2004 cayeron las partículas un 30% en las estaciones de Avilés, un 44% en las estaciones de las comarcas mineras, un 47% en Oviedo y un 37% en las estaciones de Gijón.
Por tanto, señorías, y ya termino, somos conscientes de que estas cifras no son suficientes. Somos conscientes, y es cierto, que se ha avanzado mucho durante los últimos años, pero aún falta mucho por avanzar. Estas cifras no son suficientes. Y por esta razón, porque no son suficientes aún estas cifras, el Gobierno de Asturias está elaborando los planes de mejora de la calidad del aire para la aglomeración de Gijón y para la zona central de Asturias. Y si queremos mejorar la calidad de nuestro aire, que creo que es lo que todos los grupos parlamentarios en esta Cámara quieren, ayúdenos a poner en marcha esos planes, colaboren con el Gobierno del Principado de Asturias en su empeño de disminuir nuestra contaminación atmosférica. Trabajemos conjuntamente en velar por la calidad del aire, señorías. Trabajemos conjuntamente en velar, en definitiva, por la calidad de nuestro medio ambiente. Gracias, señor Torre. Una vez que hemos concluido el debate, simplemente a efectos de acta, señalar que en la enmienda de adición que ha sido presentada conste que se corrige suprimiendo el término «o» en la primera parte de la enmienda de adición, de tal modo que queda del siguiente tenor: a la elaboración de un estudio sobre las posibilidades de apantallamiento, cubrición y riego, quedaría en estos términos a efectos de acta. Bien, concluido el debate, si bien ya ha sido manifestada la opinión del grupo proponente, también para que quede constancia, se solicita la opinión por parte del grupo proponente respecto de las enmiendas presentadas. ¿Aceptan las enmiendas presentadas?